I want you please to help me. Tengo poco tiempo. I have a little time. Voy a ir rápido con las escrituras. I'm going to go quick with the Entonces scriptures. le pido por favor que mueva su Biblia. I'm going to ask you to move Anote your las Bible, citas. write your sites Los down, que take your leen notes. en inglés, sígame en su Biblia Those that read in English, follow me in para your poder Bible, agilizar un poco el tiempo. so we can go La faster. Biblia dice redimir el tiempo. The Bible says redeem the time. Vamos a aprovecharlo al máximo. Let's take advantage of it. El tema de hoy es determinación. Tonight's title is Determination. Isaías 14, verso 26. Isaiah 14 verse 26. Isaías 14, verso 26 Isaiah chapter 14 verse 26 y 27 dice la palabra. and 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Vemos en esta escritura que el Padre Celestial We see in the scripture that the celestial Heavenly Father, Él es determinado en las cosas que Él va a hacer. He is determined in the things that He is going to do. Dice la escritura que nada puede detenerlo. The scripture says that nothing can hold Him back. Él cuando va a hacer algo, When He's going to do something, Él lo determina. He determines it. Y una vez que Él determina hacer algo, And when He's determined to do something, nada puede detener a Dios. nothing can hold God. Y tampoco nada puede hacer que retroceda. And also nothing can make Diga Him go conmigo back. retroceder. Say with me, go back. Y nosotros, el primer pensamiento que viene hacia nosotros, And the first thought that comes to us, claro, pues Él es Dios. and of course because He's Él God, todo lo puede. He can do it all. Pero no, cuando dice la palabra que Él tiene determinación, But when the word says that He has determination, que nada lo puede detener that nothing can hold Him y back, que nada lo hace that retroceder, nothing makes Him go la razón no es backwards. porque lo pueda todo, It's not because He can do it all, sino porque ese es el carácter de Dios, but because that's the character es of la God. naturaleza de Dios. That's the nature of God. Dios no es un Dios que se rinde, God is not a God that gives up. no se rindió conmigo. He didn't give up with me. Me persiguió mucho He chased me a y lot. andaba por todos lados. And I was going everywhere. Andaba peor que el hijo pródigo que andaba maloliente. I was worse than the prodigal son, No se rindió contigo, smelling bad. He didn't give no up with you. retrocedió, He didn't went back. He didn't porque go ese backwards. es el carácter de Dios. Because that is the character Sí, of God. Dios es todopoderoso, Yes, God is almighty. pero Él se determina But He determined it. y Él hace lo que determinó hacer. And He does what He determined Himself to do. Lucas capítulo 22, verso 22, Luke chapter 22, verse 22. dice de Jesucristo: It says about Christ. a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Está hablando acerca de la traición de Jesús, He's speaking about the betrayal of Jesus. o cuando Jesús fue traicionado. Or when Jesus was betrayed. Pero lo que rescatamos en esta escritura But what we rescue from this es scripture que de la misma manera que el Padre Celestial, is the same way that celestial dice Father. Jesús va a lo que está determinado. It says that Jesus goes off of Diga what He's fuerte determined. conmigo determinación. Say it with me, determination. Ahora dígalo con ganas, determinación. Not say it loud, determination. Ahora grítelo, determinación. Not say it loud, determination. Entonces dice que Jesús todo lo que él hacía, It says that Jesus, everything that He did, todo en su ministerio, everything in His ministry, en su vida, in His life, no lo iba haciendo como iba saliendo en el camino. He wasn't doing it like whatever was coming up in His way. No decía, se acabaron los panes, He didn't say, oh, the bread is all done. ¿y ahora qué vamos a hacer? And not what we're going to do. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Quién tiene dinero? Who has money? No, él sabía lo que iba a hacer. No, He knew what He was going to do. Él sabía que tenía que sanar. He knew that He had to Él heal. sabía que tenía que ir a morir a la cruz He knew He had to go die para on the pagar cross por nuestros to pecados. pay for our sins. Entonces todo lo que él hacía, So everything that He did, él dijo, él va según lo que está determinado. it says He goes at what He's determined. Diga conmigo determinación. Say it with me, determination. Entonces no hacía nada
He wouldn't do que anything no estuviera planificado por el Padre Celestial. that wasn't planified by the celestial Father. Y entonces también nosotros decimos And we also said, o pensamos, or we think, bueno, es que Él es el Hijo de Dios. oh, it's well because he's the Son of Y God. realmente la naturaleza de Jesús, And truly the nature of Él es Jesus, 100% Dios he's 100% God y 100% hombre. and 100% man. Pero la razón de que Él iba determinado But the reason why was he determined no es porque era el Hijo de Dios, is not because he was the Son of sino God, es porque estaba en su naturaleza. but it was because he was in his nature. Ese es su carácter. That is his character. Jesús no comenzaba las cosas y las abandonaba. Jesus will not start things and leave them, abandon them. Él no dijo, voy a ir a la cruz, yo obedezco y voy a la cruz. He didn't say, I'll go to the cross because I'm obeying. Pero cuando llevaba la cruz, la cosa se puso And difícil. when he was taking his cross, things got difficult. Pesaba mucho, It was very heavy. muchos golpes, A lot of punches. muchos maltratos. A lot of mistreating. Y cuando estaba clavado en la cruz, And when he was nailed into en the un cross, momento muy in a difícil, very difficult time, pero él estaba determinado but he was determined a concluir con la asignación que su padre le dio. to conclude with the assignation that his father gave him. Si él se hubiera bajado de la cruz, If he wouldn't get off from the cross, de nada hubiera servido todo lo que él había hecho, it will be useless everything he did. porque no había concluido la asignación que el padre le dio. Because he didn't conclude with the assignation ¿Me that está the siguiendo en father esto? gave him. You're following Entonces me? Jesús tiene determinación. Jesus has determination. Él no deja las cosas a medias o empezadas. He doesn't leave things halfway or not finished. Él comenzó su ministerio He started his y ministry terminó con lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. and he finished with what the Father told him what to ¿Por do. qué? Porque Why? es su naturaleza. Because that is his y es su nature carácter. and that is his character. Hechos capítulo 2, verso 20. No, Acts. perdón. Hechos capítulo 20, verso 13. Acts chapter 20 verse 13. Dice acerca de Pablo, nosotros adelantamos, dice, nosotros adelantamos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Diga conmigo, Pablo lo determinó. Say it with me, Paul determined Es it. decir, Pablo todo lo que trabajaba, Meaning Paul, everything that he worked, todo lo que hacía, everything he did, lo hacía porque estaba determinado. he did it because he was determined. Es decir, todo el ministerio de Pablo, Meaning all the ministry of Paul, había una planificación previa en lo que él hacía. there was a previous planification of everything he Y did. la planificación no nacía de Pablo, And the planification wasn't born from Paul, sino fue lo que el Padre Celestial preparó desde antes de la fundación del mundo. but it was what the Father prepared before the foundation of the world. Y cuando él recibió la asignación de parte de Jesús, And when he received the assignation from Jesus, cuando él en la conversión de Saulo, que And es the- Pablo, in the conversion of Saul, which is y Paul, le dijo lo que tenía que hacer, and he told him what he had to Pablo do, se determinó a hacer, Paul determined himself a to cumplir do, lo que el Padre le dijo. to fulfill what the Father told him. Pablo llenó todo el continente de Asia con el Evangelio, Paul filled the entire continent of Asia with the gospel porque estaba determinado. because he was Él determined solo, by un himself. solo hombre, One single man. predicó en todo un He continente, preached in the whole continent. predicó en todos lados. He preached everywhere. Y dice la escritura que llenó toda Asia And con el Evangelio, The scripture says that he filled all Asia with ¿Por the qué lo gospel. hizo? Why did porque he do estaba it? determinado. Because he was determined. Determinado en lo que fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Determined on what was determined before the foundation of the En world. otras palabras, In other words, Pablo entró en un acuerdo con Jesús he went into an agreement with Jesus de cumplir con todos los planes del Padre Celestial. to carry out all the plans of the Heavenly Father. Ahora, lo que Pablo tuvo que soportar Now, what Paul had to endure y superar and go through para poder concluir la asignación y la misión que el Padre le dio, and overcome to complete the mission and assignment that God no fue gave him, fácil. it wasn't easy. Cuando nosotros leemos, Pablo llenó todo el continente de Asia con el Evangelio. When we read Paul filled all entire Asia with the gospel, Es algo inspirador, ¿no? that is something that Si, inspires, si right? a, si a ti no te da
el ánimo de predicar, algo está mal. If it doesn't give you the will to preach, Pero esto es something's wrong. inspirador. But this is inspiring. Y es algo que, wow, yo lo quiero hacer. And this is something that we must say, Es oh, I más, want to do it. conozco muchas personas I know many que dicen, people siento el llamado de ir como un misionero a predicar el evangelio. that they said, I feel the calling of going Y preaching like sienten la a missionary. motivación y es bueno. And they feel the motivation and that it's good. Pero mira todo lo que pasó Pablo But look at everything that Paul went para through poder cumplir con la asignación que el Padre le dio. to be able to accomplish them. O sea, Jesús cumplió Jesus accomplished, lo que el Padre le dijo que hiciera. fulfilled what the Father told Y him ahí to do. entendemos la historia And that's where we understand y the sabemos story. que no fue fácil. And we know that it wasn't Le easy. costó mucho sufrimiento He went through a y le lot of costó la vida suffering, and it para cost poder cumplir con la asignación. his life to be able to fulfill Pero a veces the assignment. desconocemos, por ejemplo, lo que Pablo hizo. And sometimes we don't know what En Peter 2 de Paul. Corintios capítulo 11, verso 23 al 28. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. Segunda de Corintios 11, 2 Corinthians verso chapter 11 23 al 28 dice, verse 23 to 28. hablando del trabajo en el ministerio, Speaking about the work in the ministry. dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios en el mar. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Wow, esto parece película de Hollywood. This looks like a Hollywood movie. Pablo presenta todo lo que él padeció, Paul presents everything that soportó, he suffered and sufrió endured, and he suffered por cumplir la misión que Jesús le dio. to fulfill the assignment. ¿Por qué? Porque él estaba determinado. Why? Because he was determined. Y a veces nosotros comenzamos cosas And sometimes we start y things, porque las cosas no están saliendo favorablemente, and because things are not going abandonamos y soltamos las cosas. accordingly, we leave them behind. ¿Cuántas veces has comenzado proyectos que nunca terminas? How many times you have started projects that you don't finished? Hay quien ha comenzado estudios y los deja. There's people that start to study and they Cambia leave de them. carrera y después vuelve a cambiar de carrera. They change careers and then they change careers again Porque nunca termina lo que comenzó. because they never finish what they started. Por ejemplo, en la escuela de ministerio, By example, in the school, the me he dado ministry cuenta a lo school, largo de los años I have noticed that along que the cuando years, comenzamos en la escuela de that ministerio, when we started the school, ministry school, muchos se anotan y comienzan con entusiasmo. many get subscribed and start with Pero cuando van enthusiasm. pasando las semanas, la lista se va haciendo más pequeña But when the weeks passing by, y van abandonando. the list is getting shorter and they're abandoning Y it. finalmente de 20, 30, 40 que comienzan, And from 20, 30, 40 that start, terminan 2 o 3 personas. 2 or 3 people ¿Por finished qué? it. ¿Por qué? Why? Porque los hispanos tenemos esa mala costumbre Because Hispanics, we have that de dejar las cosas que comenzamos, custom to leave things that we start, de comenzar las cosas y to botarlas. start things and leave them. Eso es un problema de That carácter, is a problem in our character. donde no concluimos las cosas que hacemos. We didn't finish the things that we do. Y entonces nosotros pensamos que porque las cosas van mal, And then we think because things are going bad, estamos justificados con Dios we are justified with God para soltar las cosas y abandonarlas. to let go of the things and abandon Por them. ejemplo, ahora hasta en los matrimonios cristianos, For example, now in the Christian marriages, cuando hay problemas en el matrimonio y las cosas se ponen with the difíciles, problems in the marriage and things get difficult. porque si después de 30 años de matrimonio, Because if after 30 years of being te married, puedo decir que hay momentos que la cosa se pone difícil. I can tell you that sometimes things get Yo pensé difficult. que los matrimonios iban a decir amén. I thought the marriages will Aquí es say donde se amen. puede desahogar. Here
here's where you diga can, amén. Let go of yourself and say amen. Pero que las cosas se pongan difíciles no quiere decir But for things to get difficult, it que doesn't tú lo vas a mean soltar todo that you're going to let go of y everything. vas a abandonar el pacto que tú hiciste delante de Dios. Are you going to abandon the covenant that you did with God? Es decir, que haya problemas, Meaning for there to be que problems, haya for enfermedad. there to be sicknesses. Pablo dice, yo he sido maltratado. Paul said, I've been mistreated. Muchas veces he sido azotado con vara. Many times I've been hit with a 5 rod. veces me dieron 40 latigazos menos uno, o sea, 39 latigazos. 5 times they hit me with a whip. 5 veces. 5 times 49 Una vez me is one. apedrearon y me dejaron como muerto, creyeron que estaba muerto. One time they stoned me and they leave me He like I estado was en toda dead. clase de peligros. I have been in every He kind of. pasado hambre. Well, I've been going through He hunger. pasado desnudez. I have gone to nakedness. Literalmente. Literally. Pablo en una de las cartas Paul in one of the letters a uno de sus to discípulos one of his disciples, le dice, por favor, cuando vengas, he said, please, when you come, tráeme la capa que dejé allá. bring me the cape that I left. Porque donde estaba hacía un friazo Because where he was, it was very y no cold. tenía que And taparse. he had nothing to cover O himself sea, with. Pablo sufrió momentos difíciles, Paul suffered very difficult times. pero todo eso lo hizo por una razón, But he did all of that because of a porque reason. tenía algo que terminar, Because he had something to finish. tenía una asignación. He had an assignment. Pablo no se podía dar el lujo de renunciar. Paul he couldn't give up or renounce. Jesús no se podía dar el lujo de renunciar. Jesus couldn't renounce. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera renunciado What would have happened if Jesus would renounce? y no hubiera terminado lo que el Padre le dijo? And he wouldn't finish what the Father told ¿Dónde him to. estaríamos nosotros? Where will we be? ¿Qué sería de tu vida, de tu What familia? would it be of you or your family? Es decir, nuestro destino sería el infierno, literalmente. Meaning our destiny will be hell. Pero para poder cumplir con la asignación, But for to be able to fulfill the assignment, hay mucho que él pasó y mucho que él sufrió. there's much that he suffered and he went through. El problema es que estamos viviendo en un tiempo The problem is we're living in a time donde todo lo queremos fácil. where we want everything easy. La tecnología todo te lo facilita. Technology makes everything Los easy for hijos you. quieren todas las cosas fáciles. Our children want everything easy. Los hijos, como no padecieron, no sufrieron, The children, because they didn't suffer, ellos quieren todas las cosas fáciles. they want everything Quieren easy. lo mejor, They want the best, pero no se quieren but esforzar. they don't want to make the effort. Quieren riquezas, They want riches. quieren comer They bien, want to eat good. quieren ir a restaurantes, They want to go to restaurants. quieren vestir They bien, want to dress well, pero no quieren estudiar, but they don't want to study. no quieren They trabajar, don't want to work porque eso es muy cansado, because that is very es tiring. muy monótono. That is very. No recuerdo, creo que Alan, no sé si estaba en la middle school o en la high school, I don't remember if Alan was in high school or creo middle que era la school. high school. I think it was in high school. Un día me iba muy mal en muchas materias, la verdad. He was going very bad in many classes. Y le dije, ¿qué pasa, hijo? And I asked him, what's wrong? Hasta me lo llevé a un estacionamiento, I even took him to a parking le lot. compré un burrito, I bought him a burrito. me senté a platicar con And I él. sat down to talk Me to dijo, him. papá, es que la verdad, la escuela me aburre. And he said, Dad, the truth is Es that muy aburrido. school is very Yo boring. quiero I divertirme. want to have fun. Yo quiero salir con los muchachos de la I want to iglesia. go out with Y the con guys los in amigos de church. la escuela. And with my friends from school. Dije, bueno, And I said, well, si es cierto, es muy aburrido. that is true. It's very boring. Es muy cansado. And it's very tiring also. Pero si tú te aplicas estos años que te faltan, But if you apply yourself these years that cuando are tú termines tu vida va a ser diferente. left, when you finish your life, Tú no it's vas a gonna be vivir different. como aquellos que viven en el party, en la fiesta. You're not going to be living like those that live in parties. Y entonces para él era muy aburrido estudiar, For him, it was very boring to study. pero se determinó. But he determined himself. Si por ejemplo le preguntamos a Stephanie, que acaba de graduarse, dio su testimonio, If, by example, we ask Stephanie that she just graduated, si le preguntamos, Stephanie, fue fácil, y Alexa también se acaba de graduar, and Alexa that she's about to graduate, y si les preguntamos, ¿fue fácil? and if we ask him, was it easy? El estudiar, el sacar tu carrera, el tiempo de la universidad fue fácil. And study at the time of university, was it easy? Y como conozco su historia, And because I know their story. por ejemplo, imagínese usted, Stephanie, By example, imagine Stephanie. estaba ya casada, empezó a estudiar soltera, She started to go to school pero before. She vio a was single. Juanito y dijo, yo me caso. Then she saw Juan and she Aunque said, no "I'll get termine de married." estudiar, yo me caso, Even dijo. though if I don't finish Yo my le school, I decía, will get married. Stephanie, por favor, piénsalo, espérate, termina de And I estudiar. will tell her, Stephanie, think about it, finish your school. Stephanie vio a Juan y dijo, no, yo me caso, dijo. And Stephanie saw Ok. Juan and said, no, I will get Se married. casó,
they got married, pero no dejó de estudiar. she didn't stop studying. Y entonces, pero también tenía que trabajar. But also she had to work. Entonces tenía su trabajo, So she had her work, tenía su casa, she had her house, tenía su escuela, she had her school, tenía sus tareas she had her homework, y tenía a Juan. and she had Juan. Ah, ¿cómo da lata Juan? And Nah, Juan, fue fácil, no fue fácil. it wasn't easy. Pero luego Stephanie dijo, quiero un baby. But later Stephanie said, I want a baby. Juan y yo decíamos, espérate Stephanie que acabes de estudiar. Juan and I will tell her, hold on, Y Stephanie, Stephanie finish your con school. toda la fe de ella decía, pastor, ore porque quiero tener un baby. And Stephanie will say, Pastor, pray because I Y want yo to have a decía, baby. vamos ahora. Y ella decía, mejor que acabe de estudiar. Yo decía, bueno, esa es su fe. And I will say, we'll pray, but Vamos a orar. let's pray, but that's her faith. Y Dios le dio a su hijo. And God gave her son. Y qué difícil. And how difficult that was. Crear en el primer año, In the first year, un bebé, a baby, su casa, his house, cuidarlo, her house, la to take care of escuela, him, the school, las tareas. homework. Sí, ¿usted cree que yo oraba por Stephanie por otras cosas? No. You think I was praying for Stephanie for Yo another oraba, thing? Señor, que no se desmaye. No, I will pray for Señor, Lord, dale fuerzas. give her strength, don't Yo let her veía a faint. Stephanie venir a hablar y nunca dejó de servir a And Dios, she never stopped serving al igual God, que Alexa. just like Alexa. Entonces y yo los veía y yo oraba. And I will see them and I will ¿Ustedes pray. creen que estaba orando por la presencia? You think I was praying for the No, presence? yo oraba que no se me desmayen. No, I was praying for Yo los them not veía to con faint. unas ojeras, I will pray, I will see quedarse them medios dormidos, with bags in their eyes, pero falling no, asleep. no abandonaron. But they didn't give ¿Fue up. fácil? Was easy? No fue fácil. Not, it wasn't easy. Muchos no terminan, Many don't finish. pero hubo un precio, diga conmigo, un precio. But there was a price. Hubo un There sacrificio was que hacer. a sacrifice to do. Pero después de que terminas, And after you finish, viene la recompensa. the reward comes. ¿Qué no, Stephanie? Isn't it true, Stephanie? ¿Sí? ¿Alexa? Yes, Alexa. Amén. Ahora, Now- el otro día le dije a Alexa, y Stephanie, ¿cómo estás? The other day I asked Dijo, Alexa. ya terminó Alexa. Stephanie dijo, ya, mucho mejor. Stephanie said, Bueno, "Oh, ahora much comienzan better." otros retos en su vida. Another, Pero lo que quiero decirte es que cuando tú te determinas, what I want to say is when you puedes, determine yourself, puedes lograr lo que comenzaste. you can finish what you started. Vaya conmigo en 2 de Pedro 1:3. Let's go ¿Cómo- to 2 Peter. ¿Cómo es que Pablo pudo tener esa determinación? How is it that Paul was able to ¿Cómo have es que that, Jesús such pudo tener determination? esa How determinación? is it Jesus was able to have such Segunda de determination? Pedro capítulo 1 verso 3 y 4. 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros recibimos las promesas de Dios When we receive the promises of y God participamos de esas promesas, and we take part of those ¿qué promises, quiere decir participar de esas what promesas? does it mean that take part of Por those? ejemplo, Dios te dice For example, God tells you que si tú eres fiel en tu casa, en tu that familia, you're faithful with your family and your Dios va a house, traer sanidad y restauración. God is going to bring healing and restoration. Es decir, que cuando Dios te da una promesa, Meaning when God gives you a promise, Dios te pide que hagas algo. God asks you to do something. Y detrás de esa promesa And behind that promise, hay una recompensa, there is a reward. pero también But also, cuando tú recibes las promesas de Dios when you receive the promises las of God, crees you believe them. y haces lo que Dios te está diciendo, And you do what God is asking you to do. dice la escritura, para que lleguéis a ser. The scripture says to become. Escucha esto, para que llegues a ser, So you can become. no a hacer, no lo que puedes hacer, Not to do what you can sino do, para que tú llegues a ser but for you to become participante de la naturaleza de Dios, partaker of the nature of de God, una naturaleza divina. of a divine nature. Es decir, decimos, Dios
Dios se determina y no retrocede. Meaning God determines and he doesn't go backwards. Y nadie puede detenerlo. And no one can ¿Por hold qué? him. Porque es Dios. Why? Because he's God. Pero nosotros podemos participar de la naturaleza de Dios. But we can participate from the nature De of hecho, God. Dios te hace partícipe de sus atributos. As a matter of fact, God makes you participant of Te his hace attributes. partícipe de la esencia que es Dios. He makes you participant of the essence that Cuando is God. tú participas de sus promesas. When you take part of his Entonces, promises. lo que te lleva a poder concluir What takes you to be able to finish no es solamente lo que tú puedes hacer, is not just what you can do, sino es que tienes el carácter de Dios en ti, la naturaleza divina. but it's that you have the character and the divine nature Y la in you. naturaleza de Dios y la naturaleza de Jesús And the nature of God and the nature of Jesus no es de abandonar y soltar las cosas, is not to abandon and es give de things up. terminar. It's to finish. de terminar lo que empezaste a hacer. To finish what you started to Porque do. si tú no terminas, es algo que no le agrada a Dios. Because if you don't finish, that's something that doesn't please God. Entonces nosotros pensamos que agradamos a Dios porque comenzamos muchas cosas. We think that we please God because we start many things. Eso no le agrada a Dios. That doesn't Y please tampoco God. le da honra a Dios. Or neither gives honor. Le agrada a Dios cuando tú terminas lo que Honor. comenzaste. It pleases what you Diga finish what conmigo, you started. terminar lo que empiezo. Say it with me. Finish what Entonces I started. ese es un mal hábito de vida que debemos de sacarlo. That's a bad habit in our lives that we El need no to take out. concluir las cosas que comenzamos. Of not finishing the things Hay that we gente que started. sirve a Dios There's people that serve y hace God, aquí, and they do en here, otro ministerio, in a different en otro ministry, in ministerio, a different ministry, pero nada hace bien. but they don't do anything ¿Por right. qué? Why? Porque no se prepara. Because they don't get prepared. They don't Porque no prepare se themselves. prepara para poder hacer bien las cosas. They don't prepare themselves to do the ¿Tú things crees? well. La semana pasada les prediqué de esto. I preached about this last week. Jesús se preparó para poder cumplir con la misión. Jesus prepared himself to fulfill the mission. Y cuando nosotros, no es que nosotros servimos en todos los ministerios, And it's not that we work in all the ministries. sino lo que haces, lo hagas bien. But what you do it well. Y estés terminando con excelencia lo que estás comenzando. And you can finish with excellence what you're starting. Para Dios no está bien que nosotros hagamos muchas cosas Is that okay with God for us doing y many nada lo things hagamos bien and not do anything y decimos, good? al cabo es para la gloria de Dios. And then we said, oh, No. at the end it's for the glory of God. Si es para la gloria de Dios, If it is for the glory a of ver God, tú, let's see. tú tienes tu carro You have your car y lo llevas a que te hagan un detail, ¿cómo se llama? Detallar tu carro. and you take it to be detailed. Pregunta, Question. ¿el carro bien limpio A very clean car funciona mejor Works que si better. está sucio? that if it is dirty? ¿No? Pues claro que no. Of course not. Y los jóvenes dicen, no, pues bien que saben. The youth said Lo no traen because todo they know sucio. well because Bueno. their car is dirty. Pero entonces, ¿por qué lo quieres, por qué lo lavas, por qué lo detallas? Then why do you clean it and Porque tú detail te it? vas a subir al carro. Because you're going to get in the Y luego car, si vas a subir a la novia and if you're going to get your o vas girlfriend a in the subir a car, tu or esposa, you're going to get your wife tú in the quieres car, subirlo en algo limpio. you want them to be Tú in quieres something servir, clean. tú quieres que ella esté y que tú estés You want herself en algo and que esté a la yourself altura. in something to be ¿Me estás siguiendo? on the same level, right? Entonces, si tú dices, tengo una cita So if you say I have a date, y voy a llevar a mi novia al cine, I'm going to take la my voy a girlfriend subir al to carro. the movies. I'm going to take her tú to lo the car. llevas a detallar, a limpiar. Then you take your car to be detailed. No sé si decírselo, pero muchachas, I don't know if I should say it, si el but carro de su pretendiente, de su novio está young- sucio, young ladies, if your car, piensen muy bien your- con quién están formando una your relación. boyfriend's car is dirty, ¿Ok? think Bueno, well eso who you're solamente having a fue relationship. un regalo que les di, una revelación para el futuro. That's just a revelation for the future. Pero si vas y But no te detallan bien el carro, If you go and they don't ¿qué detail vas your a car decir? well, Qué bien que está todo sucio. and you're going to say, well, No lo just leave limpiaron, it. They didn't clean no lo it. aspiraron. They didn't vacuum it. ¿Te vas a ir conforme? Are you going to No. live conform? ¿Por qué no te vas a ir conforme? Why are you not going to Porque live eso es conform? algo inaceptable. Because that's unacceptable. Primero yo hice planes First I make plans. y yo la quiero subir en algo que esté And I limpio. want her to be something Quiero que clean. se sienta honrada. I want her to be honored. Quiero que se sienta I especial. want her to feel special. Vayan aprendiendo, por favor, jóvenes. Young Que man, se please sienta learn. I want especial. her to feel special. Yo no la voy a subir en este cochinero. I'm not gonna Para put her mí in esto this es algo filthiness. inaceptable. For me, this is something ¿Por qué? unacceptable. Porque no da honra, Why? Because it doesn't give honor. ¿verdad? Entonces las cosas que nosotros hacemos así,
The things that we do just like Las that. cosas que nosotros hacemos a The medias things that we do halfway. es algo que no honra a Dios. It's something that doesn't Cuando honor nosotros God. le traemos las cosas a medias, When we bring things halfway. o cuando comienzas la escuela de ministerio a prepararte y lo Or abandonas, when you start and prepare for the school of ¿tú ministry. crees que le da gloria a Dios? You think that gives glory to ¿Tú God? crees que realmente Dios se cree que para ti Él es lo más importante? Do you Cuando- really- porque eso le dices cuando cantas. You really think that that's important for him because that's Te why you say entrego when mi you vida, sing, todo es tuyo. I gave you my life, everything's yours. Si no puedes hacer tus tareas, dice. If you can even do your homeworks. No, todavía está acá. You still here? Entonces el problema es que queremos las cosas fáciles sin pagar un precio. The problem is that we want things easy without paying a price. Los jóvenes ahora no quieren casarse Young people right now don't y want to los get no married. tan jóvenes también, And those are not very porque young, quieren las true. cosas fáciles. Because they want things easy. Porque ¿para qué me caso? Why should I get married for? Si no me caso, igual tengo mujer, If I don't get married, I igual also quien me atiende ya está. get a woman that is No, gonna no, no, take care no, of me, no, that's por it. favor, mujeres, Please, women, no cometan este error. don't make this mistake. Y hombres también no cometan este error. And men as well, don't make ¿Por this qué, mistake. por qué no quieren compromiso? Porque quieren las cosas fáciles. Why they don't want to compromise? Because they want things easy. Si no me gusta cómo nos va, entonces te cambio y me agarro otro, me agarro otra. I don't like the way we're going, so I take another Porque one. la vida es así, es fácil, no te compliques. Because that's how life it is. Don't No, eso está make it mal. difficult. So that is wrong. Porque cuando nosotros hacemos un compromiso, Because when we make a compromise, nosotros tenemos que determinarnos a hacer lo que nosotros estamos diciendo. we need to determine ourselves to do what we Y are si saying. nuestro carácter no And if cambia, our character doesn't change, nosotros no vamos a tener puertas de oportunidad. we're not going to have doors of Y opportunity. si hay una oportunidad que se presenta, no vas a estar listo porque no estás preparado. And if there's opportunity that comes, it's not going to be for you because Porque you're not cuando prepared. tenías que prepararte y estudiar, no lo hiciste. Because when you need to be prepared and study, you didn't do it. Cuando tú estás orando por el hombre de tu vida, la mujer de tu vida. You're praying for the man or the girl of your life. ¿Ah? Mujeres, mujeres solteras, ¿cuántos oran por un hombre de Dios? Single women, how many of you pray for a man of God? Come on, por eso se agarran cada cosa. That's why you get Oh, just Saraí, anything. bueno, gracias Señor. Saraí está Saraí. orando por un hombre de Dios. Thank God. Sarai is praying for a man of God. Hombres solteros, ¿cuántos oran por una mujer de Dios? Single men, how many of you pray for a Digan woman fuerte of God? amén. Say it loud. De perdido para Amen. que alguna que esté despistada, ay, aquel estaba At least if someone buscando. is just saying, oh, Bueno, she's looking for something. yo te voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you Tú something. estás orando por una mujer de Dios. You're praying for a woman of God. ¿Tú crees que cuando llegue la mujer de Dios Do you think when the woman of God comes, te va a ver que no vives comprometido con Dios? she's going to see that you don't Que no live tienes compromised with God, carácter, that you don't have character, Que abandonas todo lo que empiezas. that you leave everything that you ¿Crees start? que esa mujer va a querer algo contigo? Do you think that that woman's Sí, going to ¿no? want Si something abandona with you? todo, me va a abandonar a mí con hijos. She's going to say if he abandons everything, he's going to ¿Entiende lo abandon que me. le digo? Children, Entonces nosotros tenemos que aprender a ser diferentes. we need to learn how to be different. Tenemos que salir de esa cultura We need to get out of that y de esos culture malos hábitos de vida. and those bad habits of Y life. debemos de formar buenos And we hábitos. need to form good habits. Debemos de ser personas que concluimos lo que We comenzamos. need to be people that finish what Diga we conmigo started. determinación. Say it with me, determination. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 al 25. 1 Peter chapter 1, Anótelo, verse por 23 favor. to 25. Write it down. Primera de Pedro 1, 23 al 25. 1 Peter chapter 1, verse 23 Dice, to siendo 25. renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne 24. es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece 25. para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice la palabra que nosotros somos renacidos por una simiente que no es corruptible. The word says that we were born again by a spiritual seed. It's No not somos corruptible. renacidos por una semilla humana, We're not reborn for a human seed, sino somos renacidos por la palabra de Dios. but we are reborn by the word of Póngame God. mucha atención en esto. Pay attention to me in this. Cuando dice la palabra simiente, When the word of God says, en el griego es seed, espora, and the Greek it's que quiere spora, decir esperma. which means
sperm. Es decir, que fuimos renacidos. Un niño nace It means a baby is born porque el hombre pone el esperma en la mujer. because a man puts the sperm ¿Me in está women. siguiendo? You Eso es following cuando me? hay un nacimiento natural. That's when there's a natural born. Pero en el nuevo nacimiento que tenemos, But in the newborn that we have, la simiente, el esperma que dio vida a nosotros the espiritualmente, semen that give us a spiritual life es la palabra de Dios. is the word of God. En el esperma In del the- hombre in the sperm of man, va todos los códigos all genéticos the generic codes que el niño recibe. has that the baby receives. Por eso el niño se parece a su papá, That's why the baby looks like habla the father, como su papá, speaks like the father, camina como su papá. walks like the Y eso father. no lo aprendió. And he didn't learn that. Camina como él He walks se like ríe him. como He él laughs like him. y tiene mucho de papá o de mamá. And he has a lot from the ¿Por mom or qué? the dad. Porque Why? va en el código genético, Because it's in the generic code. en esa semilla de vida que se pone en la mujer. In that seed of life that is put into El women. Señor está diciendo The Lord is saying que la semilla, el esperma espiritual que nos dio vida that the seed, the spirit, the es la sperm, palabra de Dios. and is the spiritual is the word of God. Y es por eso And it's because of que that no perecemos, that we don't perish. porque dice la gloria del hombre, Because it is the glory of es decir, man. todo lo que el hombre I hace mean, everything that es man como la does hierba del campo, se seca, is like the grass, muere. A wilderness, la it flor se dies. cae. Diga conmigo, la flor se The cae. floor falls away. Dígalo fuerte, la flor se You cae. say with me, the flower falls Eso away. es todo lo que el hombre hace, That's everything that man does. todo lo que hace con la fuerza de la carne, Everything that he does with the strength of his toda la flesh. gloria que puede lograr en su vida. All the glory that he can come Eso into his perece. life, that it's Pero nosotros somos renacidos por la palabra de Dios. but we are reborn by the word of La God. palabra de Dios son los códigos genéticos del Padre espiritual. The word of God are the generic codes. En otras palabras, In other words, dentro de ti tienes un código genético inside of you there is a generic code que es el mismo que Jesús tiene, that is the same one that Jesus has. porque proviene del Padre celestial. Because he comes from the celestial Por Father. eso participamos de una naturaleza divina. That's why we participate from divine nature. Y por eso tenemos vida eterna, And that's why we have eternal life. porque lo que nos dio vida fue la palabra. Because what gave us life Y was como the la word. palabra de Dios no muere, And because the word of God doesn't die, nosotros nunca morimos. we will never die. Nosotros vivimos eternamente en la presencia de Dios. We live eternally in the presence of ¿Me God. está siguiendo en esto? Are you following me in Entonces, this? ¿qué es lo que hace que yo pueda tener lo que necesito? So what is it that makes me to have what Es I la need? genética y la naturaleza que Dios ha puesto en ti. Is it generic and the nature that God has Ya put no hay in una you? naturaleza humana There- o una naturaleza animal. There is not a nature, human nature or animal nature. Pastor, ¿me está diciendo animal? Pastor, are you telling No. me animal? No. Estoy diciendo que la escritura dice que cuando el alma está muerta, What I'm saying is the scripture says when the soul is no puede dead, haber determinación, no podemos concluir las cosas, there cannot be determination. We cannot finish with porque things. no hay un carácter en el que podamos hacer las cosas. Because there is not a character where we can Pero do cuando things. recibimos la palabra de Dios, But when we receive the word dentro of de God, mí tengo todo lo que necesito. inside of me I have everything that No I solo need. me parezco a Dios en las cosas que hago, I don't only look like God in the things no that solamente I do. me parezco a Jesús en las cosas, en cómo me comporto, I not only look like Jesus sino in the things dentro that de mí I behave, but soy inside of igual me, a Dios. I'm the same as God. Por eso crucificaron a Jesús, That's why they crucified Jesus. porque al decirse hijo de Dios se hacía igual a Dios. Because when he called himself son of God, he Dice, tú became just dices like que eres God. hijo de Dios, They said you tú te are, estás haciendo igual a Dios. you say you're the son of God, Y you're yo le hago becoming una just like God. pregunta, And I ask you ¿usted something. qué es? What are you? ¿No es un hijo de Dios? Aren't you a son ¿No of es una God? hija de Dios? Aren't you a daughter Entonces of God? usted tiene la naturaleza divina. So you have the divine nature. Y Dios es un Dios que nada lo para. And God is a God that nothing can stop him. Dios no retrocede. God doesn't go backwards. Dios no deja de hacer las cosas He doesn't stop doing things hasta que no termina until he finishes them. lo que Él dijo que iba a What hacer. he said he was going to do. Entonces lo que Jesús está esperando de
nosotros What Jesus is waiting es que seamos como Él from us is to be like y Him. que seamos determinados en las cosas y en la vida, And we can be determined in things and porque in de our otra life, manera no vamos a avanzar. because we're not going to advance in De otra another manera way. vamos a ser cristianos religiosos. In another way, we're going to be religious Y lo que el Señor Christians. quiere es que nosotros tengamos éxito en nuestra vida. And Amén. what Denle un the Lord- aplauso al The Señor. Lord wants us to be successful in our lives. Determinar es hacer una decisión anticipadamente. To determine means to make a decision in advance. Esa decisión no debe de cambiar por las circunstancias That decision must not change because of the circumstances o porque tus emociones cambian. or because your emotions change. O si es más complicado de lo que tú habías planeado originalmente. Or if it becomes more difficult than you have originally planned. La palabra determinar The word determinate, es orizo en el griego it's orizo in Greek. y quiere decir delimitar. It means from determinate. Significa determinar, It means from finish, usado generalmente del tiempo. used generally on the time. Entonces determinar es, So determine ponga is, atención en esto y grábelo en su corazón. pay attention to this and put it in your heart. Determinar es To determine is decidir qué es lo que vas a hacer, to decide what you're going to do, cuándo lo vas a comenzar when you'll start it, y cuándo lo vas a terminar. and when you will finish it. Otra vez, Again, determinación es determine it is decidir to anticipadamente decide anticipated qué es lo que vas a hacer, what you are going to do. cuándo lo vas a comenzar When will you start it, y cuándo lo vas a and terminar. when will you finish it? Por eso muchas veces nosotros encontramos en los evangelios That's why many times we find in the Gospels, y cumplido el tiempo, and when the time was lo accomplished, encontramos muchas veces esta frase, we find many times this phrase. y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. For what the prophet said can be fulfilled. ¿Por qué? Why? Porque había un tiempo determinado Because it was a determined y Dios time. tiene un tiempo para todas las And cosas. God has a time for all the Tiene un things. tiempo para su vida He has a time for your en la life, que usted tiene que comenzar in which you have to y en la start, que usted tiene que terminar. and in which you have to finish. Es decir, cuando nosotros planificamos Meaning when we planify y nos determinamos a hacer and we algo, determine it to do something, ¿cuándo lo vas a hacer? when are you going to do it? Por ejemplo, a veces le pregunto, ¿cuándo vas a entrar a estudiar? ¿Algún día? By example, I ask someone, Un when día. are you going to study? They Eso say, quiere decir que "Someday." nunca vas a That estudiar. means that you're never going to study. ¿Cuándo se van a casar? When are you going to get married? Un día. One day. Prepárate porque nunca se van a casar. Get ready because you'll never get married. Porque determinación, o sea, yo estoy determinado a casarme. Determination means I'm Cuando alguien determined to viene y me marry. dice, pastor, When someone comes and tells me, nos "Pastor, queremos casar. we want to be Y married." yo digo, qué bueno, yo también ya quiero que salgan. And I said, well, good, because I want you to be Pero, out of there. ¿cuándo? But when? No, todavía no sabemos. We don't know yet. Ustedes entonces quieren tener el beneficio de un compromiso. Or you just want to have the benefit of a Es lo que compromise. quieren es que papá, mamá no les diga nada porque ya salen con su prometido. What you want is your dad and mom not tell you anything. Están because you go locos. out with Aquí your- vengan y dígame cuándo se van a casar. But now, tell me when Aquí you're lo getting married. anotamos. And we write it down here. ¿Por qué? Why? Porque eso es planear anticipadamente. Because that's planified, anticipated. ¿Cuándo lo voy a comenzar? When I'm going to start it, Y cuando tienes and determinación when you have y determination, planificaste, and you planify, no es pues saber cuándo termino. and you say, well, I Nunca don't know vas a terminar. when I'm going to finish. You're Porque never gonna nunca finish. tienes una fecha para hacerlo. Because you never have a date to do ¿Me it. estás siguiendo? Entonces el Padre Celestial So the celestial Father determinó desde antes de la fundación del mundo determined before the foundation of the que world en determinado momento that in determinate time Cristo vendría al mundo Christ was going to come y to the world, determinó el día and he determined the que day iba a morir en la cruz that he was going to die on the y cross, determinó el día que iba a resucitar and he determined the day he y was gonna determinó raise el again, día que iba a ascender al and he cielo. determined the day he was going to be rose again. Jesús viene en el tiempo Jesus comes in the time y ajusta su vida and adjusts his life a lo que el Padre había to determinado what the Father had determined para cumplirlo en el tiempo que Él lo había to determinado. fulfill it in the time ¿Me that estás he had siguiendo en determined. esto? You're following Entonces me? determinar es planificar To determine y it, to saber cuándo lo voy a hacer. planify and know when I'm going to do it. Hay una frase muy conocida This is a very known phrase. Bueno, algo que aprendí hace mucho de mi padre espiritual Something that I learned from my es que spiritual father. cuando tú vives en el área
de el intento, vives en el área del fracaso. is that when you live in the area of trying, you live in the Cuando area tú of dices, voy a failure. intentar hacer algo, When you say, I'm going to try to do eso está something, destinado a fracasar. that is determinant to failure. Porque si tú intentas y las cosas se ponen Because difíciles, if you try and things get difficult, lo vas a abandonar. you're going to give it up. Solamente cuando tú estás determinado vas a completar la misión. Only when you're determined, you're going to fulfill the Vivir en mission. el área de los intentos es vivir en el área del fracaso. Living in the time and the area of trying. Si tú quieres tener éxito, tienes que determinarte a tener éxito. If you want to have success, you Tienes have to que determine determinarte a yourself. hacer las You cosas. need to determine Amén. to do things. Eliseo, Elijah, cuando fue llamado por el Señor when he was called by the Lord, y Elías le puso el manto, and Elijah put his Elías lo upon him. encontró arando con 12 yuntas. Elijah found him working Y al with ponerle el two manto oxen. del profeta encima, lo estaba llamando al ministerio. And when he put him his coat on top, Pon he atención en called him for esto. the ministry. Lo que Eliseo hace What Elijah es does, que toma un par de bueyes con los que él trabajaba, he takes the oxen that he was que working eran de with, su padre, that they belonged y to his entonces father, los mata. then he slaughtered them. Y con la yunta, con la madera, And with the yoke, hace un barbecue. he makes a barbecue. Invita a todo el pueblo. And he invites Y all hace the people. fiesta And he makes porque él celebration. estaba entrando al ministerio. Because he was going into the Pero ministry. ¿sabe por qué estaba matando los But bueyes? you know why he was killing the oxen? No era para hacer fiesta, It just wasn't to era make a porque celebration. él estaba determinado a no volver It was atrás. because he was determined and not going Imagínate, encima los bueyes no le back. pertenecían. Imagine the oxen didn't Le belong mató to him. los bueyes al papá He killed the oxen of y his se los father, dio de comer al pueblo. and he gave them to the people. Entonces no podía regresar a la casa So he couldn't back to porque the ya house no tenía los bueyes para seguir trabajando en lo que siempre trabajó. because he didn't have the oxen to keep on working in what Él he always worked. cuando le dijo sí a Dios When he said yes to God, y voy a convertirme en un discípulo, en un servidor de Elías, I'm going to become a disciple and a servant of entonces Elijah. quemó los bueyes para no poder volver atrás. Then he burned the oxen so he Eso won't es go back. determinación. That is determination. Hay una frase muy conocida que es quemen las naves. There's a very known phrase that it's burn the ships. Esta frase se la atribuyen a Hernán Cortés. This phrase is given from Hernán Cortés. Fue enviado de España He was sent al from Nuevo Spain Mundo. to the New World. Cuando llegó a lo que hoy es México, When he got to what Mexico is now, dice que dijo quemen las naves. it says that he said burn the Realmente ships. no, los historiadores nunca dijo quemen las naves. The history maker said he never said Lo que burn sí le the dijo, ships. háganle hoyos a las naves. What he said is make holes into the ships. Y más tarde desbarató las naves And later on he broke down para the hacer un ships fuerte en Veracruz y poder estar ahí. to plant himself in Veracruz and be able to ¿Por be qué se there. deshizo de las naves si él venía de Europa, venía de How España? come he destroyed the ships? He was coming from Europe, from Spain. Porque él estaba determinado a no volver si no cumplía con la misión que el rey le dio. Because he was determined on not going back with the Carlos mission that V, el rey lo mandó a conquistar King Kevin Charles V tell him to y a conquer llevar los tesoros del Nuevo Mundo. and take the treasures from the New World. ¿Con qué los iba a llevar si quemó los barcos? With what he was going to take him, he burned ¿Sabes the por ships. qué los quemó? You know why he burned Porque él them? dijo, yo no regreso hasta que no conquiste. Because he said, I'm not going back Y si until no I conquer. conquisto, no voy a tener barcos. If I don't conquer, I'm not going to have Y ships. también le quemó los barcos. And he also burned the ships. Para los que no estaban muy entusiasmados, But those that were también enthusiastic, tenían que quedar porque no había barcos. he also had to stay because Entonces they were les dijo, ships. ¿quieren regresar a España? So he asked them, do you want to go back to ¿Quieren Spain? regresar con oro y exitosos? You want to go successful with ¿Y quieren que gold? su familia lo reciba bien? And you want your family to Pues receive you vamos well? adelante y vamos a Well, conquistar. let's go forward and Porque, let's conquer. porque si no, no hay otra manera. Because there is no other way. Entonces pudo conquistar porque él se determinó He was able to conquer because he determined y himself. rompió y se deshizo de las naves para no poder volver atrás. And he worked and destroyed the ship so he won't go backwards. Cuando nosotros tengamos una determinación para hacer las cosas, When we have determination to do the no things, estamos teniendo un plan B por a ver si no funciona, voy a hacer algo diferente. we're not having a plan B just in case it doesn't ¿Me work. está I'm going to do siguiendo? something different. Porque yo estoy determinado a ir hacia adelante. Because I'm determined to keep on going forward. En el primer año, cuando llegamos a Sacramento, In the first year when we got here to Sacramento, la iglesia estaba comenzando.
we were starting the No había church. diezmos, no había ofrendas, no había nada. There was no tithes, no offerings. there Entonces was había nothing. mucha, aunque trabajaba Noemí, tenía un trabajo en una fábrica de filtros de aire. Even though we were working, Amy had a work in a air Y filter, yo trabajaba medio tiempo, and I would work half. pero había muchas carencias. But we have a lot of Y por una razón dependency. For y some reason, tontería mía unmindfulness y una persona malintencionada and a mean intentioned person me dijo, deja el apartamento donde estás y vente a la casa, esta casa que tengo, he told me, leave the apartment where you are and come to the y house vas that I a have. pagar muy poquito. And you're gonna just pay very little. Y ahí va el tonto de su pastor. And the full Sí, one dejo of el your pastor apartamento said, y me voy aquí, voy a pagar poquito. I'm gonna leave the Me apartment va a and cobrar I'm gonna pay poquito. less. Ese poquito duró 2 meses. That very little Después me triplicó la renta. lasted 2 months, and then he tripled Y me dijo, si no me pagas hoy, te saco todas las cosas. And he said, if you Era don't una pay me persona today, de la iglesia. I'm going to take everything out. And he Y was a person entonces from church. dije, ¿qué hago? And then I said, what am I Le going hablé to por do? teléfono a mi pastor. I called my pastor. Y cuando le dije lo que estaba pasando, lo primero que me dijo, Carlos, And when I told him what was happening, he said, Carlos, ¿cuánto necesitas? how much do you need? Y le dije, y así como que algo se me atoró, le dije, mucha fe. And I spoke like something was in my throat. I said, No, "How ¿cuánto about faith?" necesitas que te mande? He said, how much money do you want? Ya los primeros 3 meses, 4 meses, él nos ayudó con la renta y la comida. The first 3 or 4 months, he helped us with rent and food. Pero me dijo, ¿cuánto necesitas que te mande? And he asked me, how much money do you need? Y entonces había una convicción en mi corazón. And there was a conviction in my heart. Y le dije, te estoy llamando para decirte lo que está pasando And I said, I'm calling you to tell you, y para let you que know ores what's por mí happening, para que mi fe no falte. and for you to pray so my faith will No not quiero faint. que me mandes dinero I don't want you to send me money porque yo no voy a depender de ti. because I'm not going to depend Si on Dios you. me trajo a este lugar If God brought me to y this Dios me place, quiere en este and lugar, God wants me in this Dios me place, va a proveer en este lugar Yes, lo que necesito. God's going to provide for me in this Sí, place what I need. si usted diga amén. You say amen. Yo también dije amén. I also said amen. Colgué el teléfono. And then I hang up. Y luego me puse a llorar y me And tiré then al piso. I started to cry and threw myself on the Señor, floor. no me vayas a avergonzar. Lord, please don't shame me. Pero no te puedo contar toda la I historia. cannot tell you the whole story. Pero después de todos estos años sigo aquí. But after all these years, Dios no nos I'm ha still dejado, here. God hasn't Dios nos ha abandoned us. bendecido. God has blessed us. Pero tiene que haber But determinación. there has to be determination. Porque si tú en los primeros problemas que tienes Because if the first problem sueltas, you let go nunca of, vas a avanzar en la vida. you're never gonna go Tienes forward que in your life. determinarte. You need Amén. to Dale un determine aplauso a yourself. Dios. Give applause to the Lord. Oh. Voy a parafrasear porque ya es muy tarde. I'm going to paraphrase because it's late now. ¿Dejaron el atole en la olla? Did you leave the Entonces no se preocupe, siga aquí. Voy a parafrasear para avanzar. I'm going to paraphrase just to Conocemos la historia We know the cuando story. Jesús caminó sobre las aguas when Jesus walked in the water en medio de una gran in tormenta. the middle of a big storm. Pedro y los discípulos estaban espantados. Peter and the disciples were scared. Cuando él se acerca a la barca, When he gets close to the ship, los discípulos creían que era un fantasma disciples thought that he was a y ghost. le dijo, no teman, soy yo. And he said, don't Tengan be scared, it's calma. me. Be calm. Y Pedro le dijo, si eres tú, And Peter said, if it's you, le dijo, da la orden para que yo descienda, give me the command so I can go para down, que vaya a las aguas. so I can go to the waters. Y Jesús le dijo, ven, And Jesus said, y come. le dio la palabra. And he gave him the word. Y Pedro comenzó a caminar en las aguas. And Peter started to walk in the waters. Cuando Pedro comenzó a caminar en las When aguas, Peter started to walk in the se waters, comenzó a hundir, he started to porque vio go down porque vio el fuerte viento. because he saw the strong wind. Tuvo miedo y comenzó a He hundirse. was afraid and he started to sink. Entonces Pedro creía la palabra que Jesús le daba, Peter believed the word that Jesus gave him. pero se hundió porque tenía poca fe. But he sank because he had little faith. Cuando Jesús lo sacó, When Jesus took le him dijo, out, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? he told him, men with little faith, how come ¿Por did qué you tenía doubt it? poca fe y por qué dudó? Why he had little faith and why did he doubt it? Porque él creía la palabra que Jesús le estaba dando. Because he believed the word that Jesus was giving him. Pero la pregunta es, But the question is, ¿para qué quería caminar sobre las aguas? why he wanted to walk in the water? Jesús venía caminando por una razón. Jesus was coming for a reason. ¿Cuál era la razón por la que Pedro quería caminar sobre las aguas?
aguas. What was the reason that Peter wanted to walk in the waters? Pedro quería intentar hacer lo que Jesús estaba haciendo. Peter wanted to try to do what Jesus was doing. Parece que es bueno, It looked like it was pero él good. quería intentarlo, pero no estaba determinado. He wanted to try it, but he wasn't determined. ¿Por qué? Porque la intención en la que él lo estaba haciendo no era la correcta. Why? Because the intention and what he was doing, it wasn't the correct Por eso, one. aunque Jesús le dijo desciende, That's why even Jesus said, calm down. y tal vez se parecía algo bueno, And it might look like it was something good. él se hundió porque no había una razón por la cual él caminara sobre las aguas. He sank because there was no reason for him to walk in the waters. Entonces, cuando la propuesta no viene, es decir, ¿de dónde vino esta propuesta? Where did this purpose came from? La propuesta no vino de Jesús. The purpose came from Jesus. Pedro fue el que lo propuso. Peter was the one that proposed Si eres tú, di que ordena que descienda las aguas. it. If it's you, command me to come out ¿Por of qué? the waters. Porque algo había en su corazón, Why? Because there was something in his heart. pero se hundió. But then he sank. Porque solamente cuando tenemos la palabra de Dios podemos determinarnos Because only when we have the word of God, we can y determine podemos ourselves. tener éxito en las cosas que hacemos. And we can have success in the things that we do. En Génesis, termino en esto, pero Génesis capítulo 11, Genesis 5, 11. no lo busque, Génesis for it. 11, anótelo en su Biblia. Genesis 11. write it Encontramos down. la historia de la Torre de We Babel. can find the story of the Torah about Babel. Los hombres de la tierra The man of the earth, dijeron, vamos a construir una ciudad y construir una torre they said, let's build a city and let's build a que tower llegue hasta el cielo. Diga conmigo that que can- llegue hasta el cielo. can reach the heavens. Y entonces inventaron el material que necesitaban para hacerlo. They invented the material that they needed to do Y it. se determinaron a hacerlo. And determined themselves to do it. Comenzaron a construir, They started to build. construyeron la ciudad, They built the city. empezaron a construir la torre. They started to build the Y tower. dice la palabra que Dios descendió And the word says that God came down. y vio lo que ellos estaban haciendo. And he saw what they were doing. Y entonces Dios dijo, lo van a lograr. And then God said they are going to do it. Van a seguir, van a poder alcanzar lo que están haciendo. They're going to be able to reach what ¿Por they're qué? doing. Why? Porque estaban determinados en hacerlo. Because they were determined in doing Y dice it. la palabra que todos hablaban un mismo lenguaje And the word says that everyone speak the y same todos language. estaban trabajando en la obra. And they were all working in the Y vino same Dios y les cambió el lenguaje work. God came and changed their para que language esa obra cesara. for that work to stop. Porque Dios dijo Because God said que esos hombres that those men, sí podían llegar al cielo. they could reach heaven. Por eso les cambió el idioma. That's why he changed their ¿Por language. qué? Porque la motivación de ellos era incorrecta. Why? Because their motivation was the incorrect one. Porque en la naturaleza caída del hombre, Because the fallen nature of man, después del pecado, after the sin, entonces ellos querían llegar al cielo. they wanted to get to heaven. Pero no hay hombre o mujer que pueda llegar al cielo por mérito propio. But there's no men or women can get to Porque heaven solamente hay un camino y ese camino se llama Jesús. by their own will. There's only one Es la of that única manera de poder llegar al cielo. way. It's only Jesus. ¿Me está It's the siguiendo? only way to get to Entonces heaven. cuando ellos empiezan a construir, When they start to build, Dios dice sí lo van a lograr. God said they are going to do Por eso it. les cambió That's el why idioma. He changed their language. Entonces, imagínese usted So imagine yourself, si estos hombres if this man, hace tantos años, many miles years de ago, años, thousands of years que no ago, tenían la tecnología, they didn't have the technology, que no tenían los they materiales, didn't have the materials, la ingeniería que ahora tenemos, the engineering that we have ellos podían llegar al cielo y lo iban a lograr. now. They can reach heaven and they were going to do it. ¿Por qué? accomplish it. Porque estaban determinados en hacerlo. Why? Because they were determined in Y doing Dios miró en su it. corazón God saw in their y dijo, hearts, estos no van a parar and he said, they're not going hasta to que stop toquen la puerta del cielo. until they touch the door Les of cambió el heaven. idioma And then he changed porque the era algo language, malo. because it was something Porque ellos querían volver a la posición delante de Dios but they wanted to go back to the position before que se God llama justificación. that is called Nadie puede justification. justificarse con sus propios medios. Nobody can justify himself Entonces with their ese fue el own. motivo por el cual les cambió el nombre, That's why, perdón, el idioma. why he changed their language. Pero imagínate tú, But imagine yourself, si nosotros nos determinamos
a cumplir con la agenda de Dios, if we determine ourselves to fulfill the agenda of God, a cumplir los planes y el propósito de Dios. to fulfill the plans and the purpose of God. Imagínese si todos hablamos un mismo lenguaje, el lenguaje de la fe. Imagine if we all speak the same language. the language of Imagínese faith. si todos nos proponemos a Imagine- trabajar Imagine if we all get purpose no to en work, nuestra agenda, sino en la agenda de Dios. not in our agenda, but in the No en agenda of nuestros God. planes, sino en los planes de Dios. Not in our plans, but in the plans of God. Vamos a tener éxito como lo tuvo Jesús y como lo tuvo Pablo. We're going to have success like Jesus and Paul did. Pero si estos hombres podían lograr algo imposible, But if these men were able to accomplish something ¿qué es lo impossible, que nosotros podemos lograr? what is it that we can ¿Qué es lo que accomplish? podemos hacer? What is it that we can do? Si un solo hombre llenó todo un continente con el Evangelio, If one single man filled the continent with the gospel, ¿qué es lo que nosotros podemos lograr si le creemos a Dios what can we do if we believe y God entramos en un acuerdo and we enter in an y en la agenda de Dios? agreement and in the Es agenda of decir, God? la agenda de Dios tiene tiempos. Meaning the agenda of God has time. Si tú haces lo que Dios te dice If you do what God tells you to do, y lo terminas cuando Dios te and you dice, finish it when God tells y you todos to do, hablamos un mismo idioma y trabajamos en lo and we mismo, all speak the same language and work in the same thing, ¿no podemos cumplir el sueño de Dios acaso? can't we fulfill the Si la gente que no tiene a Dios y no tiene fe purpose of God? If the people that doesn't have faith, logra cosas que son imposibles, they accomplish things that are impossible. tú que tienes la palabra, que tienes la fe You that have the word and the y faith que tienes los recursos del cielo, and the resources of the ¿qué es lo heaven, que puedes lograr? what can you accomplish? El problema no es la provisión, The problem is not the provision. el problema es tu falta de The carácter, problem is your lack of el character. problema es que no te determinas, The problem is that you don't determine el yourself. problema es que todo lo dejas empezado y todo botas en la vida. The problem is that you start everything and you leave it in your life. Pero si cambia tu manera de, sacamos esos malos hábitos de vida But if we take those bad habits of life y tenemos buenos hábitos, and we have good habits, vamos a lograr muchas cosas para la gloria y la honra del Señor we're going to accomplish much for the glory y el and honor of God progreso del Evangelio. and the progress of the gospel. El problema es The este, problem is this. que cuando el hombre busca su propia gloria, esa gloria perece. When man is seeking for his own glory, that glory perishes. Entonces, ¿por qué las cosas no te resultan? How come things don't go A turn lo your mejor way? porque estás buscando tu propia gloria, Maybe because you're looking for your own ser glory. conocido, visto, Be known and being seen. que te vean como alguien For importante. people to see you with somebody important. Pero si las cosas que haces te determinas a hacer, But if the things that you do, you turn las yourself cosas to que do, le dan gloria a Dios, the things that give glory que to God, glorifican al that Padre glorify the Father, y que buscan la gloria de Dios and they seek the glory y el of God, progreso del and Evangelio, the progress of the gospel, Dios te va a respaldar en todas las cosas que hagas God is going to back you up y in te all va a the things that soltar you do, toda la provisión and He's going to release y all vas a the hacer cosas sobrenaturales y maravillosas. provision, and you're going to do supernatural and wonder things. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cosas mayores That's why Jesus told harán his disciples, ustedes en mi nombre. greater things Diga you're gonna do in conmigo my name. fuerte, cosas mayores. Say it with me, greater No, things. no, no, grítelo, cosas Say it loud. mayores. Greater things. ¿Puedes imaginarte eso? Can you imagine Mira that? todo lo que Jesús hizo. Look, everything that Jesus Y Jesús did. te dice, tú vas a hacer cosas And mayores. Jesus tells you, you're going to do greater things. No, no te agaches, tú vas a hacer Don't cosas look mayores. down. You are going to do greater things. Tú vas a hacer cosas mayores, más grandes, You are going to do greater más and bigger maravillosas, things, more wonderful si te things. determinas, If you determine yourself, si cambia tu if carácter, your character changes, si haces las cosas if correctamente, you do the things vas a hacer correctly, cosas grandes y you're gonna maravillosas. do Amén, great dale and un aplauso wonderful al things. Señor. Give a big applause to the Lord. Termino con esto, ¿me puede ayudar, Alan? Es claro que para alcanzar los objetivos hay un sacrificio que tenemos que hacer. It's clearly to get to objectives, it's something we need to do. Te vas a cansar, You're going to get tired. vas a sentir que llegaste al límite de tus fuerzas o You're capacidad, You're going to feel like you get to the limit of your capacity, al límite de lo que podías soportar, the strength limit that whatever you can pero go tienes through. que seguir hasta completar lo que se te ha asignado. But you need to keep on going until you finish what was assigned to you. Porque en el día del juicio final Because in the day of the last judgment, hay un juicio para los impíos there's a judgment for the y un juicio unbelievers para los hijos de Dios. and a judgment for the children El of juicio de God. los impíos es un juicio para condenación.
The judgment of the unbelievers is a Pero el judgment of juicio para condemnation. nosotros, los hijos de Dios, But the judgment for us, the children of es donde God, vamos a recibir la recompensa por lo que nosotros hicimos where we're going to receive the reward for en what we Cristo did Jesús. in Jesus Christ. Vamos a recibir la recompensa por nuestras obras, And we're going to receive the reward for our por, works, por lo que tú hiciste en la obra del Señor. for what you did in the work Para of eso the nos Lord. vamos a presentar, That's why we're going to no present para ourselves, juicio, not for sino judgment, para recibir recompensa. but to receive Qué lindo reward. esto, ¿no? How wonderful this is. Pero Dios no te va a recompensar por las cosas que comenzaste. God is not going to reward you for the things that you started. No te va a recompensar porque hiciste muchas cosas. He's not going to reward you for because you did many things. Dice la palabra que las obras que The terminaste word says that the things that you finished, primero van a ser probadas first they're going to be tested. y van a ser probadas en fuego. And they're going to be tested on fire. Y después de que hayan sido probadas y si permanecieron, And after they were tested and if they entonces recibirás recompensa. established, then you're going to receive reward. Entonces las cosas, ¿cómo las hacemos? The way we do things, Con la excelencia que las hacemos with the excellence that we, y la excellency we do determinación it, que tenemos, and the determination that we de eso have, depende la recompensa que nosotros vamos a recibir en aquel día. that depends on the reward that we're going to receive in that day. No puedes decirle a Dios, Señor, todo lo que hice, You cannot tell God, everything that I did, lo hice mal hecho, pero lo hice con amor. I did it in a bad way, but I did it with ¿Alguna love. vez has escuchado esto? Have you heard this sometimes? Ay, pero yo todo lo que hago lo hago con mucho amor Oh, para el Señor. Everything that I do it with much love for the Lord. En aquel día el Señor te va a decir, And that day the Lord will tell you, si lo hubieras hecho con amor, if you had done it with lo love, hubieras hecho bien you will have it done it y lo well, hubieras terminado. and you finished it. Necesitamos cambiar en nuestra manera de ser. We need to change Si in queremos our lograr ways. cosas If we want to finish en la things vida, in our lives, si queremos lograr cosas en el ministerio if we want to accomplish things in the y ministry, queremos que el reino de Dios se extienda en la tierra, and we want the kingdom of God to extend tenemos on que earth, determinarnos we need to determine a lograr lo que el ourselves Padre nos ha dicho que hagamos. to accomplish what the Lord told Y vamos us a to do. tener mucho éxito. And we're gonna have Pero much depende de success, ti. but depends of you. Depende de cómo haces las cosas. Depends on how you do Amén. things. Amen. Dale un aplauso al Señor. Give a big applause to Y the ponte Lord. de pie. And let's stand up. Y antes de irnos te pido que cierres tus ojos.